La medicina ya en general no existe más. Lo cognitivo, lo psicológico, la angustia, todo forma parte también de la rehabilitación. Claro. Uno no plantea ni resultados ni tiempos inicialmente. Y eso, desde mi visión, genera una relación mucho más cercana con el paciente y con la familia. Creo yo mucho en recobrar esa confianza entre el médico y la familia, la gente, etc. Pero bueno, es un trabajo arduo. Creo que la incertidumbre es parte de la medicina, es parte de no tener resultados iniciales, y creo que es muy honesto hablar de incertidumbre. Lo que pasa es que tiene un mal marketing la palabra. Claro. Estamos presentando Voces que Curan de Clínica Pilares del Rosario, esta nueva propuesta, en este caso con el médico cardiólogo Nahuel Guadagnoli, que es director de la clínica del área de internación. ¿Cómo estás, Nahuel? Bienvenido. Gracias, muy amable. Un placer tenerte acá. Igualmente. Internación en rehabilitación, ya la palabra lo indica, no es lo mismo que una internación común y corriente, habitual. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente el proceso de rehabilitación en sí es una etapa evolutiva de muchas enfermedades. Generalmente uno cumple una etapa que de alguna manera la llamamos etapa aguda en un sanatorio, en un hospital, sí, y que a partir de ahí, bajo ciertas condiciones, en el proceso evolutivo de esa enfermedad, ese paciente y esa enfermedad requiere un centro de rehabilitación. Y ahí nos metemos nosotros como proceso. Se diferencian en que generalmente no hay un tiempo en el cual uno pueda tener previsión de lo que pueda pasar, porque la realidad es que hay incertidumbre. Generalmente no es tan tácito cuando uno va, se tiene que operar de la rodilla y sale en el posoperatorio. Esto es un poco más incierto de alguna manera en cuanto a lo temporal. Por supuesto existen variables que a nosotros nos dirigen un camino, pero tiene esa particularidad. Y la diferencia abismal que hay con la internación por sobre lo ambulatorio es la intensidad en la rehabilitación. Un paciente que hoy está internado rehabilita 2 veces por día, eso es improbable que pueda pasar en ambulatorio. Tiene distintos procesos, tiempos, como decías. ¿Hay un método también a seguir? Sí, la realidad es que en medicina en general uno se basa en guías, en protocolos, en artículos. Lo que sabemos es que hay un proceso que generalmente se cumple entre 30 a 90 días post episodio, una ACV, un trauma, una lesión medular. Esos primeros 30 a 90 días son los más importantes porque, de hecho, uno de los últimos premios Nobel en medicina lo ganó porque descubrió, por ejemplo, yo me formé sabiendo que cuando se morían las neuronas se morían. Era un concepto general y bueno, se descubrió hace muy poco tiempo que no, que en realidad hay una neuroadaptación, una neuroregeneración, que hasta los 90 años uno podría tener esa formación de nuevas neuronas, con lo cual lo que nosotros le podemos dar desde afuera en ese primer periodo de tiempo es esencial para la potencialidad del resultado. ¿Cuáles son los miedos, las preguntas, las incertidumbres? Como bien decía, no tener una guía, un tiempo, un postoperatorio o 1 o 2 días de internación y vas a tu casa. Bueno, ¿cuáles son las inquietudes con las que aparece un paciente que va a someterse a una rehabilitación? Muchas. En realidad, las dos unidades, ¿no? El paciente y las familias también. Sí. Hay algo que distingue la rehabilitación, es que hay un acompañamiento en conjunto con la familia en ese triángulo entre paciente, médico y en realidad todo lo que concierne a la rehabilitación, no solo la parte médica, y las familias que van muy de la mano. Hay incertidumbre. Generalmente yo soy los que no le tienen demasiado miedo a la incertidumbre. Creo que la incertidumbre es parte de la medicina, es parte de no tener resultados iniciales, no tener tiempos iniciales, y creo que es muy honesto hablar de incertidumbre. Lo que pasa es que tiene un mal marketing la palabra. Claro. Pero creo que si nos vamos acompañando, que es lo que nos pasa en nuestra práctica habitual en Pilares, creo que es mucho más, honesta es la palabra, y mucho más evolutivo en conjunto. Uno no plantea ni resultados ni tiempos inicialmente. Y eso, desde mi visión, genera una relación mucho más cercana con el paciente y con las familias. Bueno, pero eso es lo que hay que aclarar desde el vamos, Siempre. ¿no? A la familia. Todas las familias pasan por un proceso inicial conmigo, que tiene una reunión a las primeras 24 o 48 horas que ingresan a Pilares, los familiares, en donde pongo sobre la mesa todo esto, digamos, ¿no? Que por más que no evacúo todas las dudas, al menos le doy una visión general de lo que podría ser una internación en rehabilitación, que no es común, no es habitual. Y digamos, ¿qué tipo de paciente llega a esa rehabilitación e internación?
Es muy heterogéneo el grupo. Generalmente, como para que se entienda bien... ¿Son lesiones graves, son sí. deportistas, son accidentología? De todo. Sí, de todo. El extremo es muy grande. Es un buen inicio poder entender la conciencia como sí. Generalmente tenemos pacientes que están en un estado pleno de conciencia, como estamos nosotros en este momento, Sí. y en estado pleno de falta de conciencia. Pacientes que son dependientes completamente por un tercero, a veces por una máquina, por un respirador. Es un grupo súper heterogéneo, por eso en los últimos años Pilares ha tenido que, digamos, progresar en cuanto a la praxis médica que hay que dar, porque los pacientes dejaron de ser solo rehabilitación, solo rehabilitar un brazo por una ACV. Hoy son mucho más complejos clínicamente, por heridas, por necesidades diferentes, que hace que haya todo un equipo multidisciplinario a la hora de rehabilitar. Claro, bueno, eso te iba a preguntar, Nahuel, por el proceso, ser tan heterogéneo, dependiendo de quién ingrese, la cantidad de profesionales que intervienen en ese proceso. Sí, de alguna manera sí, de otra manera somos un grupo integral que vemos todos. Esa es un poco mi forma de gestionar. La realidad es que tratamos de que todos los profesionales estén, de alguna manera, que a veces es poca y otra es mucha, dependiendo del caso, estén involucrados en el caso. Nosotros todos los jueves hacemos una reunión de equipo donde vemos todos los pacientes, con todos los sectores, como que de alguna manera son 39 camas que necesitamos que todos estén en el mismo nivel de atención. E insisto, a veces hay pacientes que necesitan mayor atención de neurología, otros de psiquiatría, otros de cardiología, pero todos tenemos que estar involucrados en el mismo. Sí, lo que cambia son los procesos que uno identifica para dar herramientas o recursos para brindarle a ese paciente. Eso sí se modifica mucho, lo vamos planificando muy minuciosamente y que en base a eso uno busca distintos tipos de métodos. ¿Y cómo es el vínculo y el día a día con el paciente, que no es que va a una consulta médica con un profesional determinado, sino que ve un equipo de profesionales que prácticamente de manera cotidiana, diaria, tienen contacto con él? Sí, es bien por etapas. Generalmente, te diría en el 100% de los casos, los primeros 10-15 días son de superadaptación. Porque de alguna manera ese paciente estuvo internado y de repente está internado de nuevo. Claro. Entonces, el resultado fue dentro de todo satisfactorio porque te fuiste a un sanatorio, pero resulta que necesitas una internación para rehabilitar. Y eso genera una confusión inicial. Nuevas enfermeras, nuevos kinesiólogos, nuevos médicos, te preguntan a veces lo mismo que te preguntaron en el sanatorio. Sí. Hay un periodo de adaptación. Te diría que en el 99.9 los pacientes se adaptan en Pilares. Sí. Y después surge un proceso que es muy diferente en cada paciente, y por eso hay que individualizar. La medicina ya general no existe más, ni en rehabilitación ni en ningún otro lado. Hoy es muy personalizado, muy individualizado la toma de decisiones, porque en rehabilitación también la connotación de lo cognitivo, lo psicológico, la angustia, todo forma parte también de la rehabilitación. Claro. Porque generalmente es un paciente, es un ser humano, es una persona que la vida le cambió. Sí. Desde muy poquito hasta absolutamente todo. Y por supuesto a esa familia también le cambió la vida desde muy poquito hasta absolutamente todo. Con lo cual tenés que individualizarlo, no te queda otra. Viene con un trauma, por lo cual esa información es la base inicial, ¿no? El disparador. Sí. Y darles las expectativas justas, digo yo. Yo creo que las esperanzas son muy buenas, las falsas esperanzas son muy malas. Cuando uno crea falsas esperanzas, y para nosotros es un trabajo frecuente en Pilares desde nuestro grupo médico, hablar con grupos médicos de sanatorios para que no generen una falsa esperanza a la hora de la famosa frase vas a rehabilitar y va a andar todo bien. Eso es más un deseo. Y la falsa esperanza, cuando la gente se choca contra eso, es complicado, no es bueno. No es bueno porque es un empezar de nuevo. Entonces, si uno parte sobre la base de que hay incertidumbre, que existen, me parece que es como más sencillo el proceso. Después el resultado nos juzga a todos, pero bueno. Incluso también el paciente, ¿no? La voluntad que pone en ese proceso. Sí, absolutamente. Uno todo el grupo trata de darle zanahorias hacia ese futuro, digamos, ¿no? Y adaptarlo de la manera que... Ir construyendo pequeñas victorias, ¿no? Sí, tal cual. Sí, hijos, nietos, relaciones familiares, parejas, trabajos. Cada uno tratamos de buscarle digamos, el punto en el cual uno se aferra a esa estructura de vida, digamos, ¿no? Y justamente, digamos, para poder traspasar un poco al más allá, quería preguntarte eso, ¿cómo es un día de internación en Pilares? Empieza muy temprano para los pacientes, generalmente tratamos de dividirlos a la mañana y a la tarde, o sea, hay 2 turnos que se dividen de 8 a 10 y de 10 a 12, y a la tarde pasa lo mismo de 3 de la tarde a 5 y de 5 a 7. Entonces en esos 4 procesos dividimos el 100% de los pacientes.
Generalmente el que va a las 8 de la mañana desayuna más temprano, y el que va a las 10 de la mañana desayuna un poquito más tarde. Lo primero que hacemos es ese proceso para que la gente empiece a acostumbrarse de nuevo a la actividad de la vida diaria, que desayunen, estimulamos que vayan o bien con familiares adentro o al comedor nuestro, y después empieza la actividad que generalmente son 2 horas a la mañana. Hay pacientes que tienen mayor cantidad de horas, otros menos, nos vamos adaptando también a sus necesidades y a sus resistencias también y a sus deseos. Sí. Hay pacientes que nos pasan de que están un tiempo y que no tienen ganas de ir a rehabilitar y nos adaptamos. Muy poco, no le damos tanto permiso, pero a veces digamos, le damos ese placer, digamos, de no poder ir, no levantarse al gimnasio. Claro. Entonces generalmente se entrena toda la mañana, después se corta para almorzar. Y una vez que almuerzan hay un periodo de descanso que generalmente es necesario porque a la tarde vuelven a entrenar. Y esto es como si uno tuviera que entrenar doble turno en la vida habitual. Sí. Bueno, necesitas un descanso para que haya un proceso de equilibrios. Y todo desde la tarde hasta las 7 de la tarde se rehabilita y ahí permitimos generalmente el ingreso de familias para que tengan un contacto sobre la cena. ¿Y entre el resto de los internados hay convivencia, hay vínculos? Sí, recontra. Claro. Sí, muchísima. Hay amistades por afuera de Pilares, se juntan a desayunar o a almorzar o a cenar los fines de semana a ver algún tipo de programa de televisión. Estamos ahora prontamente en un desarrollo de lo que se le sería como un Zoom, en el cual vamos a generar una serie de eventos ahí adentro, como por ejemplo un estilo de tipo cine, algunos lugares de juegos, que va a ser absolutamente recreativo para los pacientes, lo cual no existe eso generalmente en este tipo de ambiente. Bueno. Y le estamos dando una vuelta para algunos pacientes que están en estado pleno de salud, pero que necesitan tiempo de rehabilitación, y a veces pasan mucho tiempo. Porque vamos a coincidir que nadie se siente muy cómodo en ningún otro lugar que sea tu casa, ¿no? Seguro. Pero mientras tanto, mientras nos preparamos para ese regreso al hogar, el día a día es muy importante. Sí, bueno, por eso desarrollamos un patio que hoy tiene la gente, que eso también nos dio un cambio rotundo a nosotros y a los pacientes. Este Zoom que te comento también es parte de esa búsqueda de comodidad, de calidad de tiempo, digamos, ¿no? ¿Y ha pasado procesos en donde creían que iba a ser para más tiempo y la recuperación fue más rápida? Sí, muchas veces. Sí. Al ser algo conservadores desde mi gestión, creo que tenemos mejores sorpresas o mayores sorpresas de lo que uno esperaría. Claro, pero hay que sentar las bases por si lo que sea es todo lo contrario, ¿no? Sí, siempre. Yo soy muy, digamos, la gestión es como que ¿qué esperaría uno si tuviera su papá internado, digamos, ¿no? O su mamá internada? Yo siempre tratamos en nuestro equipo de internación gestionar las decisiones en base a esto. A mí me preguntan, ¿qué harías si le pondrías esto a este paciente? Y si fuera tu papá, ¿qué harías? Y yo se lo pondría. Y ponéselo. Generalmente es una buena forma. Y como profesional, ¿cómo acompañás eso? Porque es muy difícil permanecer ajeno a sensaciones, emociones. Sí, hay un equilibrio, es búsqueda de equilibrio. Sí, por supuesto. Es una búsqueda de equilibrio. O sea, no podés comprometerte demasiado, porque si no sería muy difícil trabajar, y tampoco puedes estar ajeno porque creo que no tendrías que trabajar ahí. Claro. Si hay algún profesional que se sienta completamente ajeno a la empatía de un paciente que no quiere estar ahí. Todos los pacientes que están en Pilares no quieren estar ahí. Y los familiares tampoco quieren pasar por ahí. Y bueno, las vidas le cambian y nosotros no aparecemos. Bueno, también lo bueno es que haya un lugar preparado para cuando, ojalá no te toque nunca, pero si te toca, pues lo puedan recibir, ¿no? Es la búsqueda de Pilares pasa por ahí, que haya un lugar en la provincia que, digamos, se asemeje a los estándares de calidad más importantes, eso seguro. Pero más allá de eso, vos le podés ofrecer lo mejor, pero la gente no quiere estar ahí. Entonces tenemos esa misión de buscarle alguna forma para que la gente sea un poco más ameno su estadía por ahí. ¿Recordás algún caso que te haya sorprendido? Digo, que para bien, que te queda como un vínculo en la salida, ¿no? Sí, muchos. Hay patologías que te atraviesan como persona, ya ni siquiera como médico, ¿no? Y entonces esas pacientes jóvenes que han tenido algún tipo de lesión que les ha cambiado la vida, los pacientes lesionados medulares tienen esa particularidad que la vida les cambia completamente su forma de ver. Y la realidad es que cuando uno pacientes que van de ahí y después vuelven a agradecer o a contarnos lo bien que se han adaptado a una nueva vida, bueno, uno, digamos, la realidad que te lleva a un lugar. Extra, sí, ¿no? Por supuesto. Y también nos pasa mucho con gente adulta mayor, porque digamos que es más sencillo pensar en el joven que le fue bien, pero ese adulto mayor que también le va bien, porque digamos hay alguna manera en que esa persona pensó sus últimos años de buena manera y la vida le cambió. Y que uno participe sobre un proceso de desarrollo, que esa persona vuelva a su lugar con su marido, en su casa,
también es muy gratificante, ¿no? ¿Cómo se arma ese alta médica, si se quiere, o esa vuelta al hogar? ¿Se lo comunica primero a la familia, después al paciente? El alta siempre es compleja. No, claro. En rehabilitación el alta siempre es compleja y creo que siempre hay que mejorar y trabajar sobre eso. Porque en realidad es un proceso en el cual también la familia lo vive, en donde su familiar está muy cuidado y que de repente, dependiendo de la discapacidad que quede, ya sea absoluta o muy poquita, tiene que volver a su casa o ser acompañado para ir a su casa. Y eso genera otra vez incertidumbre, miedos. Generalmente lo trabajamos primero con las familias. Esa es una forma nuestra, generalmente con bastante tiempo de anticipación, y uno va trabajando sobre esas estructuras primero, sobre funcionalidades, dónde va a ir a vivir, qué necesita cambiar de esa estructura de su casa, el tamaño de su habitación, ¿está acorde ahora para él? El baño, ¿está acorde para ese tipo de discapacidad? Y a partir de ahí trabajamos también con el paciente para que entienda su necesidad de volver a su casa, digamos. Claro. Porque, imagino, capaz que esto es todo lo contrario, pero habrá algunos pacientes que tienen una alta definitiva y otros que tienen que seguir teniendo contacto con la clínica, ¿o no? Sí, nosotros, Pilares tiene dos sedes, una parte de internación y otra es ambulatoria. Hay una continuidad en la gran mayoría de los pacientes, que se termina la etapa intensiva de la rehabilitación y que empieza la parte ambulatoria. Tener esas dos sedes para nosotros es muy beneficioso porque hay una continuidad sobre la información de un paciente que fue tratado por grupo médico acá, pero que participan todos bajo la estructura de Pilares, digamos, ¿no? La idea es hablar, obviamente, cuál es la experiencia de Pilares y qué pasa, sin nombre propio, con una persona que va a rehabilitarse e internarse, pero también me interesa a mí, por lo menos de lo personal, bueno, qué pasa con un profesional, cómo es el día a día, cómo es tu día como director de rehabilitación, de internación en Pilares, cómo arranca y cómo termina. Sí, generalmente la dirección médica durante muchos años se ha transformado en gestión más general. La idea, hay distintas formas de gestionar. Generalmente lo que me pasa a mí en Pilares es intentar gestionar un grupo de médicos que tengan un pensamiento similar al que uno tiene, digamos, ¿no? Y al que tal vez la institución y su gerencia también bajen una línea. Gestionar voluntades de los médicos, enfermeros, kinesiólogos, gestionar también días. Hay gente que tiene mejores y peores días. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Eso es parte del día a día. Es estar todo el tiempo en la sala, es dar vueltas constantemente. Desde un lugar de gestión es real. Yo, por más que sigo viendo pacientes de cardiología, yo también tengo la especialidad en terapia intensiva, entonces los pacientes más graves de alguna manera los veo yo, en conjunto con todo el grupo médico, por supuesto. Es estar en detalles que van mucho más de una dirección médica. Es constante trabajar sobre lo estructural, sobre lo edilicio, que la gerencia entienda la conservación de ciertos recursos humanos para mejorar la calidad. Cuando uno se forma en gestión, hay algo que es incomparable, que es lo que se llama la calidad percibida, que es algo que como usuario te lo llevas y que pudiste haber salido perfecto, pero si en tu calidad vos pensaste que podría haber salido mejor, el trabajo fue malo el nuestro. Claro. Entonces hay mucho de eso en el día que hay que gestionar todo el tiempo, que esa persona, por más que uno esté haciendo bien al 100%, sienta que se está haciendo bien. Y eso es muy complejo que todo un grupo lo entienda. Sí. Y después de estar como gestión médica, dirección médica, siempre digamos, de alguna manera, el único proceso importante es el paciente. Sí. El resto es más decorativo, o sea, tratamos de que todo tenga que ver con el paciente. Discutimos un montón, exigimos un montón, nos peleamos un montón, siempre que del otro lado se entienda de que es el único beneficio para el paciente. Que es para mejorar el proceso de atención. Después el resto a mí no me interesa nada. Ajá. El resto, pasa, el resto pasa. Sí, sí. El tema es que, vuelvo a insistir en algo, a mí siempre me genera ese grado de empatía de alguna manera de esa persona que no quiere estar ahí. Entonces, a veces cuando uno gestiona ciertas cuestiones de me contestó mal el paciente, me contestó mal esa familia, pero todo tiene que ver con lo mismo. Claro. Hay gente que no quiere estar. ¿Qué te pasaría a vos en ese lugar? Claro, ¿no? Y quiero cerrar con esto, digo, cuando te sacás el traje de director y del doctor Nahuel y va a casa o a su vida cotidiana, ¿cómo hacer para recargar esa pila para volver el otro día a ser el mismo o mejor que el del anterior? Yo creo que es un poco lo que decíamos en algún momento. Pero hay un desgaste y una presión. Absoluto. Hay un desgaste que a mí me pasó en su momento. Yo estuve casi 10 años al frente de una terapia intensiva y me fui porque tuve un desgaste. Claro.
Entonces uno tiene que gestionar también ese desgaste. La familia es importante, mi hijo es lo más importante de mi vida, y en base a eso uno se recarga pilas para volver al otro día y al otro día y al otro día. A mí me gusta mucho lo que hago, o sea, soy un apasionado por la medicina. Sí, sobre todo para alguien que no es que vende pizza, ¿no? Donde uno va contento a comerla, sino que va a un lugar donde sabe que tal quiere cual, estar, como sí, decías, tal ¿no? cual. Y creo que nuestro paso por la medicina, hasta lo que te dé el cuerpo, es eso, tratar de cambiarle la vida a esa persona, a esa familia, que tengan una buena impresión sobre la... Porque la realidad es que termina siendo una relación forzada. Entonces esa relación forzada solo la construí en base a la confianza. Y sí es cierto que la confianza en la medicina se ha ido denostando con el paso del tiempo, por distintos factores que van mucho más allá de esta charla, pero creo yo mucho en recobrar esa confianza entre el médico y las familias, la gente, etc. Pero bueno, es un trabajo arduo. Nahuel, muchas gracias. Gracias, Marco, a vos. Un placer.